La salud desde un desafío del conocimiento, diría yo, porque hablar de papiloma humano para nosotros es común quizás en el género femenino de alguna manera, porque desde hace muchos años se empezó a imponer obligatoriamente la vacuna. Pero también hoy estamos hablando del papiloma en hombres. Y ¿sabe qué? Se van a enterar, así como uno se entera y se forma en esta carrera, ¿no?, cuando lee estas informaciones, que es un virus que podemos llegarlo a tener todos y no darnos cuenta, así como se lo estoy contando. Enfermedades de transmisión sexual, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo hablamos? Porque tenemos que hablar de nuestra intimidad, de nuestras relaciones, de nuestra vida sexualmente activa, ¿no? Hace mucho dijeron las leyes, lo tenemos que hablar abiertamente, lo tenemos que hablar desde la naturalidad, pero es esa cosa que cuesta y cuesta y cuesta. Y bueno, la propuesta de hoy en este programa es hacer una propuesta de este estilo, hacer un ida y vuelta con gente que conoce y mucho de esto. Por eso vamos a saludar y vamos a introducirnos en el tema con algunas premisas. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. Es una infección viral que se puede transmitir de una persona a otra mediante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales, o mediante otro tipo de contacto cercano con la piel durante actividades sexuales. Según algunos postulados científicos, casi todas las personas sexualmente activas se infectan por este virus en algún momento de su vida. Es importante entender que contraer el VPH no es lo mismo que contraer el VIH-Sida o el VHS, el herpes. La mayoría de las veces las infecciones por el VPH desaparecen completamente sin causar ningún problema de salud. Sin embargo, si una infección no desaparece por sí sola, es posible que se presenten síntomas del VPH meses o años después de haberse infectado. Esto hace que sea difícil saber exactamente cuándo se contrajo la infección. Las infecciones por el VPH duraderas pueden causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. Entre estos están el cáncer de cuello uterino en las mujeres, el cáncer de pene en los hombres y el cáncer de ano tanto en las mujeres como en los hombres. El virus del papiloma humano también puede causar cáncer en la parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas. No se sabe por qué algunas personas presentan problemas de salud por el VPH y otras no. ¿Qué debemos saber sobre esta enfermedad, tanto hombres como en mujeres? ¿Qué abordaje preventivo se está haciendo? ¿Hay información que circula entre hombres y mujeres que tienen vida sexualmente activa? ¿Hay infraestructura en la aparatología médica? ¿Hay estadísticas de infectados en diferentes géneros, mujeres, hombres, homosexuales, transexuales y bisexuales? En el debate de hoy tratamos el VPH. Por el médico infectólogo, el doctor Eduardo Elías, hoy director del Hospital San Martín, pero como usted lo identificará, el doctor Elías estuvo mucho tiempo a cargo del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH precisamente. Bueno, estamos con Graciela López de Degani, ginecóloga, obstetra, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín, Verónica Vilches, médica especialista en oncología, y el doctor Javier Calegni, odontólogo especialista en salud bucal y estomatología. Gracias por estar a todos. Yo creo que todo lo que tiene relación con enfermedades infectocontagiosas relacionado a la transmisión genital, relacionado a la transmisión sexual, es tabú, sigue siendo tabú en nuestra sociedad. Y por lo tanto, hablar de estos temas, involucrarse desde la persona, salvo que existan síntomas importantes, realmente por ahí es complejo. El 99% de los tumores de cuello de útero están en relación al HPV. Entonces, es imposible dejar de ver esto. Es la causa prácticamente en el 100%. Eso es muy importante. En orofaringe es importante saberlo por el hecho de que es una población totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en cánceres de cabeza y cuello. Cabeza y cuello tiene una relación con el tabaco, con el alcohol. En el HPV el paciente puede no haber fumado ni consumido alcohol nunca y son generalmente pacientes más jóvenes los que se presentan con esta patología. Entonces creo que es importante empezar a pensar en esto, ¿no? En este caso la familia del HPV y no todos los virus que forman la familia del HPV, que ya se conocen cerca de 100.
los más relacionados actualmente y que tienen una relación cercana al 70% en el cáncer de cuello de útero, sobre todo, que es lo que más conocemos, es el HPV 16 y 18 son los más frecuentemente relacionados. Esto es una aclaración, pues son subtipos virales que tienen la capacidad oncogénica, es decir, que tienen la capacidad de transformar una célula benigna en una célula maligna. Decías, Graciela, decías, aclarando un poquito. Sí, me parece que es importante porque si no todo el mundo va a entrar a pensar Básicos, ahora que la gripe, que tienes un virus también me va a producir cáncer. No, como decía la doctora, es verdad, solamente el HPV dispara cambios celulares que llevan a diferentes tipos de cánceres: cáncer orofaringeo, cáncer anal, cáncer cervical, cáncer vulvar, cáncer vaginal, pero solo el HPV, no el VIH, no el virus del herpes, y no termina necesaria. Claro, el que está realmente relacionado es el virus del HPV. Por eso tenemos nosotros ese desafío de tratar de encontrarlo cuando produce la lesión celular, cuando todavía en realidad solo ha impactado sin dañar demasiado a la célula. Lo podemos encontrar en esos momentos, lo podemos tratar en esos momentos y podemos evitar que produzca cáncer. Es que la confidencialidad no solamente se vulnera muchas veces desde un profesional, sino desde el ambiente donde se atiende, desde el mismo sector de atención médica. Justamente esta vulnerabilidad que hemos tenido en la confidencialidad es lo que ha dificultado muchas veces la atención in situ de las personas con diagnóstico de VIH. Que la confidencialidad se puede escapar de ese círculo me perjudica porque obviamente desnuda mi diagnóstico y esto me limita después en mi accionar social. Verificación internacional para poder poner el diagnóstico de VIH, pero también hay una codificación CIE 10 en donde uno puede poner la codificación de la patología con diagnóstico que está avalada también por ley y eso no es vulnerar la confidencialidad de la persona. Por lo tanto, yo creo que cuando hay vulnerabilidad es porque falta, por un lado, la capacitación y por otro lado, la falta de compromiso en que yo estoy trabajando sobre el diagnóstico de una persona. Y un diagnóstico aún, como yo había dicho hoy, con sus reservas, con sus tabúes, porque pertenece a ese grupo de infecciones de transmisión sexual. Medicamentos naturales que son creados a partir de alguna hierba específica. El cannabis se estudió también en VIH y tiene sus efectos favorables y sus efectos negativos. Es decir, el cannabis sativa es una sustancia que en algunas cuestiones ha ayudado, por ejemplo, en el estímulo hacia la alimentación, en el estímulo incluso hasta inmunológico, pero también ha perjudicado desde el punto de vista neurológico. Estos estudios se han hecho en VIH porque no deja de ser una alternativa que se ha visto, pero se vieron más perjuicios que virtudes. Pero sabemos que está inserta en la población en gran medida muchas veces y uno recibe ese lenguaje común, ese lenguaje, digamos, de la propia persona, ¿no? Y con respecto a los estudios, sí, se han estudiado algunos elementos naturales en relación a los antirretrovirales y en general no ha habido problemas, pero siempre que trabajamos sobre las personas con diagnóstico de VIH, insistimos que lo más importante es el tratamiento específico de la enfermedad. ¿Estadísticamente preocupa el avanzar del cáncer de lengua? Desde ya que preocupa como todo cáncer y podríamos decir que lo que más nos preocupa es que es la parte más fácil, más simple de poder llegar a observar y poder observar siempre en prevención, o sea, tratando de encontrarlo en los estadios más iniciales. Así todo, es la zona donde más fácil lo podemos, más chiquito, más fácil lo podemos diagnosticar y que no diagnosticado, como nos ocurre en la mayoría de los casos en estadios adecuados, tienen una posibilidad de sobrevida muy baja. Como todos. Pero trabaja un amigo de la casa, por supuesto, Mauricio Rosa, ustedes lo conocen porque es productor y periodista de la casa, ¿no? Necesitaríamos la incorporación de aparatología, alta resolución,
para poder, si por ejemplo un condiloma cuando recién se inicia, poder extirparlos antes de que se hagan de 3, 4, 5 centímetros. Ahí empezando a hablar con Nicolás Fernández, integrante del Servicio de Cirugía del Hospital San Martín, con el doctor Eduardo Elías, con Vero Vilches, con la doctora Graciela Legani, empezamos a abordar esta temática desde lo que podría llegar a ser el PAP anal. ¿Sí? Instaurarlo. Instaurar el screening de ano, sí, que es para determinado tipo, determinadas personas que están en riesgo, porque eso hay un grupo de riesgo a los cuales se le hace el screening de cáncer de ano. Quiero oír más sobre esto, o sea, quiero que se haga un PAP una vez al año, una persona como cualquier mujer, ¿no? Y tomar ese método de PAP en la mujer para instalar. Nosotros lo que denotamos en el proyecto de investigación es que hay una baja en la tasa de gente conviviendo con HIV, por ejemplo, pero sí una altísima cantidad de HPV en ano. Entonces ese es el sustento empírico de mi trabajo de investigación para decir, bueno, gente, si tenemos tantos casos de HPV en ano, que también habría que pensarlo en HPV en pene o en HPV en boca, como estábamos hablando, y ni que hablar de cervix, ¿por qué no vacunamos a los hombres? Que ocurre en Estados Unidos, en el Reino Unido, en otros países de Europa, que se están vacunando a los niños. Creo que esto con la identificación viral para saber si la persona tiene virus o no tiene virus, porque si no tiene virus no desarrolla la enfermedad. Este es un estudio que se puede hacer, que está realmente cada vez más al alcance de todos nosotros. Yo creo que sí, que la vacuna va a llegar para los varones en nuestro medio. Bien lo dijo Mauricio, ¿no? Es decir, hablar de hisopado anal era un idioma totalmente desconocido de hace muy poco tiempo a la fecha. ¿Ah, sí? Es decir, estamos viendo la medicina y estamos avanzando y cada vez la tecnología se va involucrando más y nos permite llegar antes. Obviamente que todo está relacionado a eso, ¿no? A la prevención y actuar antes, y bien lo marcó Mauricio, porque yo al poco tiempo tuve lesiones que teóricamente tenía que haber descubierto en un estadio previo, ¿no? Y no lo descubríamos porque nos falta esa aparatología de alta resolución. Bueno, hoy por hoy, él es testigo, hay un expediente en marcha, obviamente un expediente que comienza, pero bueno, este es el camino que debemos empezar para ver si más adelante podemos adquirir la aparatología, no solo por viajar a Buenos Aires, porque también podemos generar, entre comillas, un convenio con Buenos Aires, pero sino para poder realmente trabajar nosotros in situ, en la ciudad, digamos, en lo que hoy por hoy uno permite llegar antes a patologías que pueden tener una implicancia muy, muy importante en la calidad de vida de una persona. Agradecer a Mauricio que luchó, que puso el tema en cuestión, que lo exhibió y que va por todos los medios haciendo esto. Siendo que hay una tendencia tan grande a que esta enfermedad, este virus, esté en todos aquellos que tenemos relaciones sexuales activas, que somos como sujetos, digamos, a cualquiera le puede pasar. ¿Se puede establecer un nivel de prioridad? Prioridad siempre es importante, y salud en sí misma es prioritaria, porque además de ser un servicio desde un hospital es el derecho de la persona. Pero sale más barato un diagnóstico que mantener un paciente en Buenos Aires. Es todo un camino que tenemos que recorrer, en la cual uno está comprometido. Ya lo hemos hablado con Mauricio incluso, ¿sí? Que él fue un poco el promotor, digamos, en este sentido de generar un camino administrativo para luego poder llegar a acceder a una aparatología. En eso estamos, el compromiso está, y cuando uno observa y conoce más este tipo de cosas, porque además uno está involucrado también desde la especialidad, por supuesto que nos interesa y mucho. Sí, lo que pasa, Claudia, que por ejemplo anoche en la primera capacitación de ITS que estábamos trabajando, el dilema que se abordó es el pudor que hay en tratar estas temáticas, ¿sí? Mi compromiso no solamente está, como dice el doctor, en gestionar junto a la comunidad homosexual y otras entidades como Red Diversa en Rosario este proyecto de universalizar la vacuna cuadrivalente o de la aparatología, sino que tiene que ver con la capacitación que vamos a dar el 22. Tengo que agradecer la predisposición del sindicato de SUTEP, OSPET y AMERA, que ellos ni bien se enteraron del proyecto, pusieron el salón para empezar a dictar estas charlas. Y el 22, bueno, parte del panel que tenemos aquí va a estar dando una videoconferencia sobre esto también. Lo felicito. Y hay un camino y un desafío pendiente
Y seguiremos porque de eso se trata el debate, ¿no? De poner en foco cuestiones que quizás poco se hablan, pero que lamentablemente conllevan el avance de enfermedades en forma silenciosa que se propagan. Y cuando en esa propagación tiene mucho que ver la ignorancia, es como que roza el límite de la desidia humana, me parece. Gracias por haber estado. Al contrario. Tengan buenas tardes, llegan las noticias, esto es Canal 11 en vivo.